están? Bienvenidos a otro programa de Somos la Voz. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Gracias por ser la voz en las trincheras donde Dios los llamó. Y como saben, toda la semana tenemos invitados de lujo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el apóstol Cruchaga desde Santiago de Chile. Está con nosotros. Apóstol, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros y compartir con toda la comunidad de Somos la Voz. Muchas gracias, ¿cómo están? Un abrazo para todos, es un honor para mí estar en este programa, en esta comunidad Somos la Voz. Qué importante nombre, qué importante nombre, Somos la Voz, definitivamente debemos serlo, es lo que fuimos llamados a hacer. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un privilegio, y la verdad que hay todo un ejército detrás que nos sigue semana tras semana, hay políticos, empresarios, artistas, hemos tenido actores, gente que está involucrada en el deporte. Y nos sigue una comunidad muy grande porque estamos en más de 120 países y el ministerio se ha expandido y hay un ejército que está del otro lado y que aprende de estos podcasts también, que nos escucha, nos sigue. Por eso queremos conocer el trabajo que está haciendo. Sabemos que hoy en día está liderando un ministerio hermoso llamado La Casa en Santiago de Chile, pero muchos ven el producto terminado del apóstol. Y me gustaría que nos cuente un poco, porque del otro lado hay gente que dice, bueno, pero es el apóstol, es Guille, pero hay tal vez personas que se sienten como simples mortales. ¿Y será que Dios lo puede hacer con ellos también? Bueno, sin duda, es importante entender algo que mientras estaba pensando en el nombre del programa, cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y viene Juan el Bautista y dice, no, yo no soy el Cristo, yo soy una voz que clama en el desierto. Pero todos antes de ser voz partimos siendo eco, hasta que en un momento comenzamos a tener nuestro propio timbre de voz. Entonces, ahí yo veo un proceso, porque una persona comienza siendo un eco de otro, hasta que en un momento tiene su propio timbre. Y en esa voz, hace 25 años atrás, más 32 años atrás, mi trabajo es tenista profesional, eso era lo que yo era, por eso siempre era peinadito, con el pelo paradito, le miro a las personas, le miro su raíz, su tintura, porque ese era mi trabajo. Y me recuerdo que tenía un compañero de trabajo que todavía está conmigo, nos conocemos hace 35 años, y éramos compañeros de salida, de carrete, de fiesta, de cigarrillo, alcohol, mujeres, todo eso. Porque era parte del ambiente del trabajo donde yo estaba. El tema es que un día él se le ocurre ir a la iglesia. Entonces se convierte a Jesucristo en una iglesia tradicional. Y fue re interesante porque él llegó a la peluquería y empezó a predicarme a mí. Entonces yo lo que menos quería era que a mí me hablaran de Dios, porque en realidad a mí no me importaba Dios, nada. Y no me importaba porque yo tenía una vida bien licenciosa, adúltero, pornógrafo. Yo estaba casado, tenía en ese tiempo mis 2 primeros hijos, el mayor tenía 2 añitos, la niña tenía 6 años, entonces, 6 meses, perdón. Entonces mi vida estaba bastante desordenada. Considera que yo me casé a los 17 años, yo tengo 53 años de vida, o sea, no es una excusa decir que la vida a los 17, porque hay gente a los 17 años que está haciendo algo, yo no estaba haciendo nada, solamente desperdiciándolo todo. Entonces ahí este amigo llegó a hablarme a mí de Jesús, de la iglesia, dentro del comercio, dentro de de los ríos donde tenemos que ser todos. Qué importante eso, porque estabas en el ámbito del emprendedurismo. Sí, en el ámbito. O sea, eras un emprendedor, tenías tu salón o trabajabas en un salón. No, tenía salón. Tenía tu propio salón. Mi propio salón. Claro, eras ahí emprendedor en el ambiente de los negocios. Y sabes que ahí en ese ambiente de la peluquería, la belleza, ahí uno escucha de todo. De lo estético. Uno termina siendo casi psicólogo de los clientes, de las clientas, porque claro, te van a abrir sus corazones, empiezan a contarte cosas, empiezan a contar los dramas que tienen con su esposo. A veces llega el hombre a cortarse el pelo con la esposa, después con la sucursal, después con tres queridas. Claro. Entonces uno al final no se confunde, no sabe cuál de todo es la esposa. Entonces uno ahí ve muchas cosas. Yo trabajé mucho tiempo con homosexuales. Entonces también sé conocer que también es un ambiente, un ámbito, el corazón de ellos, qué es lo que ellos sienten, cómo ellos se sienten más en intimidad. Entonces a ese lugar llegó una voz, que era un peluquero, y él empieza a hablarme de Jesús y del amor de Dios, y fue tanta su insistencia
que yo accedí a ir, pero accedí solamente para que él ya dejara de molestarme, porque en realidad a mí no me importaba. En ese tiempo yo estaba en adulterio, estaba con otra mujer, había abandonado a mi familia, tenía un problemón enorme, me iba bien en el trabajo, tenía clientela, pero no estaba esa llenura total de mi corazón. ¿Okay? Imagínate, yo a los 17 años me fumaba 40 cigarrillos diarios y cada 3 palabras decía 5 garabatos. Yo estaba re mal. Y bueno, el tema es que cuando él me lleva a la iglesia, y fue para mí una voz, entré en una dimensión que yo no conocía, porque yo no quería que nadie se me acercara, yo no quería que nadie me hablara, yo no quería que nadie me mirara, yo lo único que quería es que todo eso terminara rápido, porque yo había ido por compromiso. Entonces, puedo ver ahí cómo una persona tuvo la visión de la insistencia, de la perseverancia, y me habló y me llevó. Y ese día, cuando él me lleva a ese lugar, entró otra voz, porque Dios siempre está usando voces, ya sea como tú dices, en los emprendimientos, en los negocios, en el deporte. Yo de deportista tengo, no sé, los párpados que me tallan, nada más. Entonces, el deporte, las artes, todas esas montañas que tenemos que tomar. Entonces, a mí me tomaron por el lado de lo que tiene que ver con la peluquería, con el negocio, con el emprendimiento, con la belleza. Y como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sea, a la larga tú te das cuenta hoy día cómo el mundo vende vanidad. Todo es vanidad, ¿cierto? El mundo vende vanidad. Entonces, ¿qué pasó? Ahí cuando el pastor, el hombre que estaba ahí, para mí era un señor que estaba hablando, que al principio me dio una lata tremenda, empieza a hablar. En un momento yo empecé a oír una voz. Empecé a oír, porque la gente escucha pero no oye. Hay una diferencia entre escuchar. Yo en este momento estoy escuchando ese aire acondicionado que está aquí, no lo estoy oyendo. Entonces mi cerebro sabe que está, pero no le pone atención. Entonces hay personas que te pueden estar oyendo, quizás tú en este momento estás escuchando este programa, pero Dios va a permitir que empieces a oír, porque hay una diferencia entre escuchar y oír. Entonces yo empecé a oír, ya no a escuchar lo que ese hombre decía. Y la voz de ese hombre sobre mí empezó a revelar lo que había en mi corazón. Entonces yo miraba a mi amigo, el peluquero, y decía, oye, pero ¿por qué tú le dijiste lo que me iba a pasar? ¿Por qué tú le dijiste que yo había abandonado a mi familia? ¿Por qué tú le dijiste esto y todo otro? Y resulta que me decía, yo no le dije nada, yo no nada. No, pero si tú le dijiste, y yo en un momento me puse a mirar para atrás y a ver si había alguien que me apuntara, como háblenle a ese. Claro. Entonces yo no entendía que la boca de ese hombre estaba usando por la voz de Dios, estaba usando era la voz de Dios para mí. ¿Y qué pasa cuando es la voz de Dios? Cuando es la voz de Dios, te empieza a llevar a un punto en el cual tu corazón empieza a abrirse. Porque nosotros en el mundo, en el sistema hoy día, escuchamos muchas voces que nos cierran, que nos atemorizan. Las voces culturales, las voces de la educación, las voces de nuestra propia familia, las voces de un sistema que nos dice que no podemos, que no somos capaces, o de un sistema que en vez de llevarnos hacia lo bueno, nos está llevando hacia lo malo. Ese día escuché la voz de Dios en la boca del pastor que estaba ahí, y ese día entregué mi corazón a Jesús. Una experiencia impresionante. Lloré, se me salían los mocos, fue tremendo todo. ¿Por qué? Porque yo nunca había experimentado lo que en ese momento me sucedió. O sea, yo tenía 21 años, hoy día tengo 53 años. Tenía 21 años cuando pronuncié por primera vez el nombre de Jesús. Fue la primera vez que yo pronuncié el nombre de Jesús. Yo nunca había pronunciado el nombre de Jesús. Y aquí hay algo importante que quiero contarte a ti, quiero contarle a todos los que nos escuchan. Yo vengo de una familia que tiene un santo católico canonizado por el Vaticano en mi linaje. El padre Alberto Hurtado Cruchaga, en Chile, era primo de mi abuelo. Entonces, la genética religiosa a morir. A morir. Entonces, a pesar de tener un santo católico, según hay personas que dicen, yo tengo un santo, hay alguien que me ayude. No, a pesar de era un familiar, era sangre. Era sangre, a pesar de tener una sangre de un sacerdote católico canonizado por el Vaticano, esa sangre no podía hacer nada por mí. Esa sangre no me liberó, esa sangre no me habló, esa sangre no me ayudó, esa sangre no hizo nada por mí. Entonces cuando viene este pastor a este peluquero de 21 años
y empieza a llamar a la gente y me hace pronunciar por primera vez el nombre de Jesús. Si es por esa oración que de repente nosotros hacemos, de Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, abro mi vida, yo no soy salvo porque yo nunca cansé a decir eso. O sea, yo lo único que dije fue Jesús, nada más. Entonces la respuesta de mi voz a la voz de ese hombre fue un nombre, nada más. Entonces esas personas que hoy día están mirando, que de repente se preguntan, ¿cuál es la respuesta que me puede ayudar en mi emprendimiento, en mi negocio, en mi familia? Tengo éxito por un lado, pero por otro lado me siento vacío. Tengo plataformas, soy actor, soy deportista, me va bien en el negocio, pero por otro lado lloro en silencio la depresión, lloro en silencio la soledad, lloro en silencio la destrucción familiar. Por otro lado, los hijos se están yendo, tienen millones de dólares, quizás alguien que no está viendo hoy día, un empresario, alguien del mercado tiene millones de dólares y su hijo está en droga y no sabe cómo sacarlo de ahí, lo hace oír voces de psicólogo, lo hace oír voces de algún amigo, de alguien que lo ayude, pero hay una sola voz que se interpreta en un solo nombre, Jesús. Entonces cuando yo pronuncié el nombre de Jesús, en ese momento todos los beneficios de esa voz vinieron a mi vida. Y yo sentí como que me sacaban el corazón y me metían mi corazón nuevo, al punto que sí, te puedo decir que fue un taquicardia lo que me dio, porque empecé a jadear, empecé a sentir como que me habían quitado algo desde adentro y mis ojos se aclararon. Empecé a ver en 4K, sí, a ese nivel, porque todos los colores brillaban, hasta mi amigo lo veía bonito. Imagínate. ¿Y por qué? Porque la voz, cuando llega a tu vida, esa voz se transforma en luz y la luz aclara nuestra mirada, aclara nuestra manera de ver. Quizás las personas que hoy día están viendo este importante programa en las redes, lo están viendo en el canal Luz, lo están viendo con sus amigos, alguien te lo mandó. Hay una voz que quiere aclarar tus ojos para que empieces a ver en 4K, sin usar lente, y empieces a ver de la manera que Cristo quiere que veas. Ese día yo fui por compromiso. Este día estoy sentado 33 años después en esta silla por amor, porque ya no es compromiso, ya es amor. Porque ese día mi vida fue transformada, mi matrimonio fue transformado, restauró el Señor mi familia, restauró mis hijos, restauró mi casa, me dio un ministerio, me sacó de una peluquería, me sacó de un ambiente perdido. No digo que los peluqueros están perdidos, digo que el ámbito que mueve la peluquería es muy sucio muchas veces. ¿Y qué pasó? Y me mueve el Señor y me saca de ese lugar y me hace hoy día una voz. Entonces, en el ámbito donde yo estaba insertado, pude salvar a mucha gente. Pude salvar a mucha gente porque la voz que un día vino a mí fue la voz que yo un día pude reproducir. Entonces, a todas las personas que hoy día nos están mirando en tu trabajo, en tu casa, en donde quiera que te encuentres, ¿cuál es la voz que tú quieres reproducir para tu familia? ¿Cuál es la voz que quieres reproducir para tu generación? O sea, qué rico que hoy día estemos así. Tú puedes ser mi hijo biológico, pero estamos compartiendo un nombre que nos une, una voz que nos une, una fe que nos une. Entonces, hoy día, después de 32, 33 años que yo le rendí mi vida a esa voz, que el verbo se hizo carne, la voz se hizo carne. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nuestras voces se hagan carne en todos los ámbitos, en todos. No hay ningún solo lugar en la tierra que no necesite que ese verbo, esa voz, se haga carne, y esa voz se llama Jesucristo. Entonces, en todo ese proceso, el Señor me procesó, me restauró, me cambió, me liberó, me sanó, me enseñó a pedir perdón, me dio una voz para pedir perdón. Me dio una voz para pedirle perdón a mis hijos, pedirle perdón a mi esposa. Me dio una voz para ayudar a otros a aprender a pedir perdón. Me dio una voz para instruir a la familia. No es algo menor, ¿eh? No. Cuando uno está más en ese ámbito, emprendedor, de ser visible, la soberbia, el orgullo, te abrazan y es lo que te hace corromper de adentro hacia afuera. Y estropear todo hacia afuera, salpica y lastima donde va. Y a mayor grado de éxito, mayor nivel de orgullo, todos los hombres lidiamos con esa voz interior. Si todo esto tiene que ver con voces, por eso este programa y este nombre esto es de Dios. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con voces. Todos tenemos voces internas.
Pues es como el angelito bueno que se te pone acá y el diablito malo que se te pone acá. Entonces el angelito bueno te dice, no, tú tienes que amar, y el ángel malo dice, no, mátalo, mátalo. Todo tiene que ver con voces internas. La esquizofrenia, ¿qué es lo que es? Voces internas. La depresión, ¿qué es lo que es? Voces internas. La gente antes de matarse, ¿qué está oyendo? Voces internas. Entonces todo tiene que ver con vos, que ha dañado la vida quizás de personas exitosas, pero que llevan dentro cicatrices por causa de voces que le dañaron. O sea, si nosotros nos damos cuenta, todo tiene que ver con un sonido que emite una voz, porque la voz es lo que envuelve nuestro espíritu. La voz es lo que envuelve nuestras palabras. La voz es lo que envuelve nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces de repente es bueno oír que sale de nuestra boca, porque eso es lo que nosotros estamos soltando sobre nuestra gente, nuestra familia, nuestros hijos. Entonces todas las personas que están oyendo este programa, hay una voz que te está esperando y una voz que te está llamando. ¿Usted ya sentía el contraste o ya sentía la necesidad o después de que sintió a Cristo se dio cuenta que eso le faltaba? No, yo sabía que había algo que me faltaba. El tema es que lo llenaba, lo suplía con otras cosas. O trataba de, Pero sin darme cuenta, o sea, era la vida que vivía. O sea, es como cuando alguien, qué sé yo, tiene las orejas grandes, y él vivió siempre con sus orejas grandes hasta que de repente se da cuenta que sus orejas estaban excesivamente grandes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí despierta una realidad. Entonces, cuando yo vivía simplemente. Vivía, hasta que vino esa convicción. Y en el momento que vino la convicción, vino el darme cuenta que ahí sí me di cuenta que efectivamente yo estaba vacío, que yo no tenía nada. O sea, que tenía clientela, pero no tenía nada. O sea, que yo creía tenerlo todo, pero no tenía nada. Entonces, la convicción de darme cuenta que estaba vacío, vino, mira qué simpático es Dios. La convicción de darme cuenta que estaba vacío comenzó en el momento en que fui llenado. exacto. Mira, está como para Ahí poesía va. eso, ¿verdad? Esa convicción comenzó en el momento en que fui llenado. Ahí me di cuenta cuán vacío estaba. Wow. Y esto también es importante para las personas que hoy día quizás se sientan vacías. Dios es especialista en llenar lo vacío. Es más, el nivel de tu vacío determinará el nivel de tu llenado. Wow. Así es Dios. Entonces, hay personas que pueden estar oyendo este programa. Otros peluqueros. Exacto. ¿Ah? Mézclate un 8 con un 811 más oxidante de 30 y ¿qué color te da? El peluquero sabe eso. El peluquero sabe lo que le estoy hablando. Él lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos manejar todo ese tipo de cosas, pero sentirnos que a nosotros, aunque le ponemos belleza a la vida de otra persona, en lo profesional, nuestra vida no tiene belleza. Wow. Y ahora, ¿cómo es ese proceso de desintoxicación de la vida, de uno mismo, de la promiscuidad, del desorden? Porque no es fácil. Yo conozco gente que está en el ámbito de la belleza, del modelaje, de lo estético, y han intentado, pero muchos se han quedado en el camino porque no han podido salir. Y dice, bueno, yo lo intenté, pero no me salió. ¿Cómo fue el camino o qué decisiones hay que tomar para decir, bueno, dejo esto? Hay personas con las que trabajamos en el deporte, que tal vez en el fútbol o en el automovilismo, y que tienen esa debilidad de decir, bueno, yo quiero sentirme lleno, por un lado, pero también tengo una vida desordenada, la cual me cuesta dejar. ¿Cómo es ese proceso de desintoxicación? Mira, es muy buena pregunta. Yo fumaba 40 cigarrillos diarios. O sea, ¿cómo le quitas a alguien 40 cigarrillos diarios? Eso no es de así como gloria a Dios, no. Exacto. O sea, yo me iba a la iglesia, me iba fumando y me volvía fumando. A mí me regalaron una Biblia como al mes, entonces yo predicaba, leía la Biblia y me gustaba. Y yo le hablaba a la gente en la peluquería con un cigarrillo en la mano y con garabato. Entonces le decía, mira, pip, lo que dice aquí. Aquí dice pip, dice esto. Entonces yo le hablaba con garabato y fumando. Hasta que en un momento yo empecé a sentir algo dentro de mí. Que cada vez que yo prendía un cigarrillo yo me sentía mal. Me sentía como incómodo, me sentía como que alguien me estaba mirando. A mí nunca me cayeron con un palo encima para decirme, no,
Simplemente yo cuando lo El Espíritu hacía, Santo empezó a inquietarte. empezó a inquietarme, algo me pasaba, entonces yo prendía el cigarrillo, sentía que eso no estaba bien y empezó a provocarse algo en mí maravilloso, que es el poder de la convicción al arrepentimiento. Entonces, cuando eso empezó a pasar, yo me acuerdo que yo pasaba en todos los llamados a la iglesia, yo pasaba adelante, yo le decía, Señor, yo sé que con esto no te honro, yo sé que esto no está bien fumar, pero yo decía, pero cuando termine me fumo el último. Entonces, mi corazón quería algo, pero mi boca decía otra cosa. Pero un día se hizo el link entre la declaración de mi boca y el deseo de mi corazón. Se juntaron. Y me fui fumando para mi casa. A los 2 días, estoy tan sano como estaba ahora, a los 2 días me viene una gripe, pero que me tiró a la cama 3 días. Así una gripe del terror. Y termino en cama, dolor de pecho, dolor de cuerpo, todo. Y a los 3 días tenía los cigarrillos arriba de la mesita de noche. Saco los cigarrillos, saco un cigarrillo, me lo pongo en la boca, lo voy a prender. Lo olí, lo metí adentro de su paquetito y lo volví a lanzar, lo lancé arriba de un closet y nunca más volví a tomar un cigarrillo. ¿Qué sucedió ahí? Wow. El Espíritu Santo me ayudó. Entonces, yo quiero decirle a las personas que la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, será fiel en completarla. Porque si es por obra, no es por gracia. Entonces nosotros somos salvos por gracia. Nosotros Dios nos rescató como estamos, con pecado, con adulterio, con cigarrillo. Y Dios tiene un plan y un propósito desde antes de que el mundo sea. Y nos conoció ahí. Entonces, ¿cuál es el proceso? Es un proceso en el cual Él te va a tomar de la mano, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a ir dando convicción. Y recuerda cómo se llama el Espíritu, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de santificación. ¿Y dónde está el punto? Que en la medida que Él te va ayudando, tú te vas entregando más a Él. No puedo expresártelo con palabras porque es algo tan personal, tan íntimo, y te vas entregando a Él y le vas rindiendo más tu vida y luego voluntariamente tú empiezas a dejar esto. Empiezas a dejar de ver pornografía, empiezas a dejar de decir malas palabras y esas áreas que tú te empiezas a negar por la ayuda del Espíritu Santo son las áreas que el Espíritu Santo comienza a manifestar a Jesús en eso. Entonces te las llena y de ahí ya empieza eso a salir de tu vida. Entonces es un proceso, por eso les quiero decir algo porque ya nos queda poco tiempo a las personas que están ahí. Les quiero decir esto, tú nunca estarás peor que el día que Jesús te salió al encuentro. Nunca estarás peor que el día que Jesús te recogió. Ese fue tu peor / mejor día. Así, ese día fue el que tocaste fondo. Y de ahí el Señor te hace el / y dice, ahora comienzan tus mejores días. Así que no tengas miedo si estás enfrentando todavía luchas con tu carne, si estás enfrentando todavía problemas en tu matrimonio. El que comenzó en ti la buena obra será fiel en completarla. Apóstol, gracias por compartir tremendo testimonio. Sé que le va a bendecir a muchísimos guerreros que están del otro lado. Sin duda. Gente que son la voz. Gracias por ser una voz para nuestra generación, para nuestro tiempo. Y que ellos se conviertan en una voz. Amén. De eso se trata. Salir de donde uno está para que la vida de uno también sea un testimonio, ¿no? De lo que Dios puede hacer en cada uno. Así que a seguir rugiendo, familia. Apóstol, de nuevo, gracias por haber compartido con nosotros y con toda la comunidad Somos la Voz. Familia, nos vemos la semana que viene con más Somos la Voz. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Nosotros somos el megáfono, nosotros somos la voz. Reformadores inquebrantables. Porque es Dios quien ruge a través nuestro.